Gracias, Presidenta. Buenas tardes. Solicito que se retire la obvia resolución. Vengo a hablar, compañeros y compañeras, de algo que nos debe interesar sobremanera y es sobre la educación en Guanajuato y particularmente del Programa Sectorial de Educación de Calidad 2019-2024, que ha tenido una actualización desde el punto de vista del Grupo Parlamentario de Morena, a quien vengo a representar, insuficiente. Y vengo a hacer una propuesta para que se rectifique en 3 partes el plan de educación, el Programa Sectorial de Educación de Calidad. Y antes de hablar de las estadísticas de educación en Guanajuato que no corresponden a la valoración positiva que se ha hecho en esta tribuna por una oradora anterior de que en Guanajuato la educación va bien y es un éxito y es extraordinaria, voy a proporcionar algunos elementos que pueden derrumbar esta percepción exitosa de la educación en Guanajuato. Quiero hablar de 2 términos que le dan profundidad a lo que voy a decir. La primera es que desde el punto de vista de las políticas públicas, la escuela es el lugar neurálgico en donde confluye la educación y es el crisol, es un término que viene del inglés, es un crisol donde confluyen y se funden todos los problemas de la sociedad. Donde hay pobreza, donde hay desigualdad, donde hay violencia, donde hay discriminación, la iglesia y la escuela a la vez son productoras y reproductoras de estas ideas. En particular la escuela es causa y es causante de los problemas de la sociedad. Y entonces, en ese sentido, las variables sociales macro de una sociedad son las que le dan también cobertura y posibilidad de que la escuela pueda cumplir ese elemento que todo el mundo le atribuye, que es la humanización y un factor de progreso social. Cuando las condiciones sociales no están puestas, la escuela no funciona. Y la segunda idea que quiero transmitir es que a la escuela se le ha sobrecargado de responsabilidades. Y vengo a hablar del programa de escuelas de tiempo completo. Aquí ya se analizó, pero se analizó mal y se ve que no se estudiaron las 2 evaluaciones. Hay 2 evaluaciones del programa de escuelas de tiempo completo. Una realizada por el Banco Mundial y otra realizada por el Coneval. Analicé las 2 y en ninguna de las dos se considera totalmente exitoso el programa de escuelas de tiempo completo. Falso. O si estoy equivocado, que me digan dónde lo manifiesta. En el del Coneval, incluso en secundaria, dice que la investigación exploratoria, quienes conocen de investigación saben que es una investigación exploratoria, quiere decir que es una investigación que introduce a un tema para posteriormente hacer otra investigación de profundidad. Es una investigación exploratoria. Y dice, por ejemplo, que los datos recabados no pueden proporcionar ninguna conclusión definitiva con secundaria. Y en primaria, lo mismo que la del Banco Mundial, lo que dicen es que lo importante de las escuelas de tiempo completo es la alimentación. Es lo que dicen, y la educación pertinente. Pero yo pregunto, ¿acaso la escuela es responsable de la ausencia de ingresos de las familias para dotar de alimentos suficientes a la población? ¿Qué no se puede entender mejor provocar la disminución del ingreso, el aumento de las posibilidades económicas de la familia para que tengan lo suficiente para comer y no atribuírselo a la escuela? ¿Qué pasa con los niños y niñas que no van a la escuela de tiempo completo y que están en la misma familia? Unos comen y otros no comen. Es decir, lo que quiero señalar es que la escuela es un sistema de los llamados sistemas complejos, no complicados, complejo es un término adecuado, en donde interacciona de manera abierta con la sociedad.
Y por eso voy a dar algunos datos de cómo consideramos que la educación en Guanajuato no va por buen rumbo. La información producida por el Coneval demuestra que en Guanajuato el derecho a la educación sigue sin ser garantizado. En su última medición del 2020 se encontró que el rezago educativo de Guanajuato era de 23.2%, una cifra muy cercana a la del 2010, es decir, casi no ha habido avance del 10 al 20 en términos de rezago educativo. De esta forma, el rezago educativo en Guanajuato está por encima de la media nacional, que rondaba el 19% para el mismo periodo de 2020. En Guanajuato, pues ya se dijo, anda el 23%. Asimismo, el propio Coneval ha encontrado que durante la pandemia, lo han dicho aquí, el rezago educativo del país subió 0.2% con respecto al 2018, pero en Guanajuato subió 5 veces más en el mismo periodo. Es decir, sí, los niños y niñas abandonaron la escuela en todo el país, pero más en Guanajuato. Y se tiene que explicar por qué. ¿Por qué aquí abandonan más la escuela? Y el rezago educativo no es un asunto que venga de la pandemia, es un asunto histórico en Guanajuato, donde han dado posibilidad a la gente, a los niños y niñas, a que cubran su derecho a la educación. El Coneval ha encontrado que durante la pandemia, ya lo dije, ya supone 1.43 millones de personas con rezago educativo, es decir, 86.300 personas más que en 2018. El rezago educativo, como ustedes saben, tiene que ver con la escolaridad y la composición etaria de la población, es decir, de 6 a 12 los niños tienen que estar en la primaria, de 12 a 15 en la secundaria, con cierto un año como de gracia, y cuando la población estudiantil no está en ese rango, pues hay rezago educativo. Tenemos una tasa de analfabetismo de 5.3, se ha avanzado, debo reconocerlo, pero hay 238,000 personas, 838 en situación de analfabetismo. En promedio, la educación de 15 años y más en Guanajuato solo cuenta con 9 años de escolaridad, teniendo incrementos mínimos de menos de 3 años de escolaridad en 2 décadas de intervenciones públicas fallidas. Mientras que actualmente en la entidad con más años de escolaridad promedio es la Ciudad de México con 11.5. Guanajuato se encuentra en el lugar 27, entonces digo, a ver cuál es el éxito en Guanajuato con respecto a la educación, ¿no? Mientras nos sigas comparando con Chiapas y Oaxaca, pues sí, va a ser exitosa, pero mientras tanto, no. El INEGI muestra que históricamente se han desatendido municipios como Jichú, Jerécuaro, San Diego, Ocampo, Manuel Doblado, Tarjay y Yuriria, entre otros, donde los años de escolaridad promedio no llegan a 7.5, es decir, menos de secundaria. Incluso, al revisar el Sistema Integral de Información Educativa de Guanajuato, la problemática es innegable, pues de los ciclos 18, 19, 20, 21 egresaron solo 61 de cada 100 miembros de las generaciones respectivas, luego de haber cursado el nivel medio superior. Se supone que cuando el chamaco, la chamaca sale de secundaria, pues entra a preparatoria, pues aquí no sucede eso, Otras instituciones locales, también como la Procu de Derechos Humanos, aquí tengo la fecha, en el 2019, señaló que hay omisiones en la Secretaría de Educación de Guanajuato para el cumplimiento del derecho a la educación y así otros elementos. Entonces, dado que hay problemas graves en Guanajuato y además otros que han emergido recientemente, es que proponemos tres propuestas de reforma al programa sectorial de educación de Guanajuato. El primero es la revalorización de maestros y maestras, que implica reconocer que el cuerpo docente tiene un papel central para lograr la igualdad sustantiva, la participación y la excelencia en educación. Creo que es innegable. Uno escucha al profesor y a la profesora y se le ha quitado la misma sociedad, quizá un malentendido comprensión de la tarea educativa de los padres de familia y una mala comprensión de los derechos humanos, se le ha quitado autoridad en el aula. Ha perdido autoridad en el aula el profesor y la profesora, y se requiere que la política pública reconozca este problema e incorpore mecanismos suficientes para fortalecer la autoridad del profesor y la profesora en el aula sin autoritarismo y sin violación a los derechos humanos. Creo que los que tenemos un poco más de edad recordaremos el estatus del profesor que tenía cuando íbamos a la escuela. Y ahora no. Ahora cualquier
no cualquier. Una mala interpretación, va el padre y madre de familia y insulta al profesor y acusan al niño y el niño se le pone al brinco al profesor. Y ese elemento, no estoy hablando de autoritarismo, estoy hablando de la autoridad que debe tener el profesor y la profesora en el aula, y por eso pues proponemos que se atienda ese asunto. El plan sectorial del Estado incorporó esta cuestión de forma tangencial dentro del primer objetivo, que de hecho no fue incluida en la actualización del programa. En particular, la pérdida de autoridad de maestros y maestras es uno de los factores sustantivos para el logro de una adecuada convivencia escolar. Ya decía Piaget, e insisto, sin violencia. La disciplina, entendía Jean Piaget, ese magnífico educador, la disciplina es lo que provoca el trabajo inteligente. Eso es disciplina. Disciplina no son reglas, no son elementos coercitivos, son las condiciones para que sea un trabajo eficiente en el aula. Entonces, ese es con respecto al fortalecimiento. Pedimos pues que se fortalezca la autoridad del profesor y la profesora en el aula. La segunda elemento que solicitamos se revise es el fortalecimiento de la Rectoría del Estado y la participación de todos los sectores y grupos de la sociedad. En el estado de Guanajuato, este tipo de toma de decisiones, el tipo de toma de decisiones ha sido verticales y ha sido constante y ha subordinado los principios de la educación media superior a las dinámicas de la producción económica mediante las estrategias de formación de la llamada Industria 4.0 y símiles de la mentefactura, ¿no? La educación tiene otro propósito y tiene que incorporar todos los sectores de la sociedad, no solamente el sector empresarial. Hemos visto cómo de nueva cuenta en Zapal, en León, el consejo directivo es un representante de la sociedad entendida como lo entiende el PAN. Si sociedad para el PAN son los empresarios, los que tienen dinero, los que tienen cierto poder. Y en el caso de la educación se tiene que considerar mucho más a los profesores en ejercicio para el establecimiento de las políticas educativas. De hecho, se hizo alguna consulta, pero se hizo en línea, y entonces este elemento de participación directa de los profesores y profesoras en ejercicio en el establecimiento de los objetivos educativos tiene que reforzarse. Por eso el segundo es, consideramos que debe haber una participación de todos los sectores y grupos de la sociedad. Y el tercer elemento que solicitamos que revisen el plan de educación es uno que ha brotado como hongos. Basta abrir cualquier página del periódico. En el grupo parlamentario nos han solicitado que vengamos a hablar del acoso escolar y de la educación sexual. Y digo lo siguiente: la educación sexual debe ser científica, integral y con perspectiva de género, tanto para prevenir, atender y sancionar los acosos en la escuela y en el marco de una concepción integral del desarrollo individual y social de la persona. Una concepción limitante en donde considera que la educación sexual es responsabilidad única y exclusiva de los padres de familia, no observa la importancia del aporte científico en la comprensión de la sexualidad en su dimensión biológica, social, psicológica y ética. No digo que no tenga que ver padre y madre de familia. Lo que digo es que se tiene que fortalecer la visión científica de la sexualidad y la educación sexual en el aula. Y sé que no todo el mundo no está de acuerdo con esto, pero consideramos nosotros que es muy conveniente subrayar la intención de favorecer una educación científica y humanista en la escuela. Estamos frente a una generación de niños y niñas y adolescentes que intentan la búsqueda de información en redes o entre los amigos y amigas o en los chats. Los recientes sucesos tanto en el CEBETI 65, en la Escuela Secundaria Federal de Irapuato, así como el CETIS de Apaseo el Alto, denunciaron muchas jóvenes estudiantes ser víctimas de acoso sexual por parte de compañeros y profesores. Maestros, maestras de León, Irapuato, Salamanca y Celaya han acudido a nuestra representación partidaria para exhortar a que se impulse todo tipo de medidas para frenar y erradicar este tipo de prácticas deleznables. No voy a hablar de la Universidad de Guanajuato, que recientemente también estábamos haciendo el exhorto para el gobernador. La universidad es autónoma, pero hay que poner el ojo también en que se apliquen los protocolos de atención en las universidades. Todo personal que trabaja en el sector educativo debe estar capacitado y tener una formación para atender con sensibilidad y trato humano a quien denuncie.
para no revictimizar a niñas y adolescentes que toman el valor de comunicar la situación a las autoridades. Es necesario acatar y poner en acción con responsabilidad la aplicación estricta de los protocolos de denuncia, seguimiento y sanción ante quien corresponda ante los delitos de acoso y de violencia contra las niñas y adolescentes. En esto se ha avanzado, pero nos parece que el plan sectorial de educación, el programa sectorial de educación, debe fortalecer la aplicación de los protocolos de denuncia y de sanción a profesores y que no pasen, por ejemplo, como está sucediendo, de una escuela a otra, de una universidad a otra y se les borra el historial. Por lo anteriormente expuesto, proponemos exigir el siguiente acuerdo: que esta 65ª legislatura del Estado de Guanajuato acuerde girar atento exhorto al gobernador del Estado, Diego Sinúe Rodríguez Vallejo, para que a la brevedad posible inicie un proceso de revisión del Programa Sectorial de Educación de Calidad 2019-2024 con la finalidad de actualizarlo en los siguientes términos: incluir como objetivo central la revalorización del papel de maestros y maestras como agentes fundamentales del proceso educativo, así como la participación de todos sectores y grupos de la sociedad para concretar la transformación del sistema educativo estatal e implantar los programas necesarios para garantizar el derecho humano a la educación básica en todas sus dimensiones. Segunda, revisar e intensificar las estrategias y acciones orientadas hacia el combate del rezago, baja escolaridad, deserción y analfabetismo como obstáculos para garantizar plenamente el derecho humano a la educación en Guanajuato. Y tercero, difundir ampliamente y en especial entre las comunidades educativas las estrategias de educación sexual integral y científica y los programas de prevención y atención a las violencias, que se informe sobre las acciones, planes y programas que se realiza para capacitar y formar a profesores y profesoras y todo personal administrativo y de servicios en materia de educación sexual y en la aplicación de los protocolos de denuncia. La educación no debe ser una tuerca en la maquinaria económica. La educación tiene que tener como objetivo la formación integral de ciudadanos y ciudadanas, y creo que en eso estamos de acuerdo. Gracias.